Hay un mito, no sé si ustedes lo habrán escuchado, que cuando un perro tiene miedo o cuando un gato tiene miedo, no hay que acariciarlo. Sí. Y esto es un error conceptual. Cuando estudiamos psicología o ciencia, vemos que el miedo es una emoción. El miedo es una respuesta involuntaria del organismo. O sea, nosotros ahora no podemos elegir tener miedo. Entonces, no tiene sentido pensar que un perro que tiene miedo hay que ignorarlo para no reforzar el miedo. Si el perro tiene miedo, si el gato tiene miedo, y este animal que en particular lo reconfortan las caricias, tenemos que darle ese apoyo. De hecho, nosotros tenemos que convertirnos en su zona o en su lugar más seguro del mundo. ¿Qué pasa con los perros? ¿Por qué entran en pánico? Porque nosotros, al verlos asustados, cometemos el error de transmitir unos mensajes de refuerzo positivo. ¿Por qué entran en pánico? Porque eso lo hemos acondicionado nosotros. Acariciándolos, tratando de calmarlos de esa manera humana que tenemos nosotros, de decirle, cálmate, no pasa nada, ¿qué te pasa? Eso es lo que le transmitimos. Entonces cada vez el perro va evolucionando más en el miedo, va sintiendo más pánico, porque nosotros, que somos su figura de referencia, su figura de protección, le estamos diciendo que también tenemos miedo, ¿vale? Entonces eso es totalmente inadecuado. Lo primero que tenemos que hacer, es dejar de hablarles, ¿vale? No les hablemos, ignoremos todo el comportamiento. Si su perro ya tiene un estado de pánico agudo, digamos que ya el perro está salivando, hay perros que hasta le han dado ataque al corazón, empiezan a convulsionar, ¿vale? Y lo ignoremos, debemos ignorar al perro, que él se meta a la madriguera. Y una cosa importante, no le hablemos, no lo acariciemos, ni le miremos, prácticamente hagamos como que el perro no existe, ¿vale? Esa es la manera, digamos, cuando el perro está en pánico. Si su perro todavía no está en pánico, pero se está empezando a agobiar, ustedes ven que cuando tira petardos, el perro se asusta, la manera de trabajar es ignorar al perro. Jamás se acaricia, jamás se le nombra, jamás se le habla. No se agachen hacia él, no sientan lástima, no sientan pena. El perro se asuste, ignoremos totalmente, ignoremos. Voy a ponerles un ejemplo rápido y claro de esto. Si su perro entra, se asusta, tiene miedo, no acaricien, no le hablen, menos en tono de voz baja. Al contrario, levanten la cabeza, siéntanse muy seguros de sí mismos e ignoren al perro. Ustedes, vuelvo a repetir, ignoren ese comportamiento, déjenlo tranquilo, déjenlo con calma, pero ignoren al perro. Si el perro se asusta un momento y lo ven que está temblando, ignoren. Es una manera de darle tranquilidad y calma. Él los va a estar observando, va a estar oliendo. Si ustedes ignoran, le transmiten, recuerden siempre, tranquilidad y calma, que es lo que el perro necesita en ese momento. No necesita caricia, no necesita que le digan que se quede tranquilo, no, eso no le hace falta, al contrario, eso le genera mucha ansiedad. Suenan los petardos, ignoremos, ni volteemos a mirar. La agresividad. La mayoría de perros que muerden tanto a personas, a los propios dueños, o que paran ladrando a otros perros si se quieren pelear, no es porque sea un alfa, un macho dominante o una hembra dominante. Mucha gente que me ha llamado me dice, mi perro es dominante, y cuando he ido le digo, tu perro es inseguro, tu perro tiene miedo. Por eso se vuelven agresivos. ¿Por qué se han vuelto agresivos? Porque aprendieron a defenderse de esa manera. ¿Qué pasa? Cuando tienen miedo ante algo, hay dos opciones, salir huyendo o enfrentarlo, pero de esa manera. O sea, en la desesperación pues ya no me queda otra. Si yo tengo miedo de que alguien se me acerque, o salgo corriendo, y si no puedo correr, ¡zah!, lanzo el guantazo. Y veo que la persona va y se asusta. Le pego y se asusta, o hago el ademán y se asusta y todo el mundo me huye. Pues ya aprendí. Ya aprendí que de esa manera no se me acerca nadie. Y es lo que están haciendo los perros con miedo. Volverse muy agresivos con todo el mundo porque no hemos superado esa barrera del miedo. Primero, no le hablen a los perros cuando estén en ese estado, cuando trabajen en el sistema de inundación. Si ven que su perro se asusta, no le digan, tranquilo hijo, tranquilo, verás que no pasa nada, ese perro es tu amiguito. No, no hagan eso, eso es lo peor que pueden hacer. ¿Vale? Eso es lo peor que pueden hacer, hablar, mostrar emociones hacia el perro, cargarlo con palabras, con energía al perro. ¿Qué pasa? Y lo que pasaría, le muerde la cara, claro, inmediatamente la persona se va a levantar, porque no es lo mismo que te muerda el brazo a que te muerda la cara. El dolor, la herida y la preocupación, si te da en el ojo, en fin. Te levantas y te retiras a curarte. Aprendizaje del perro. ¿Ah? Se van. Soluciono mi problema del miedo. Lanzo la mordida y lo que me genera pánico, hago que se retire. La próxima vez que quieras coger al perro va a reaccionar mucho más fuerte. Dice que el miedo no se puede reforzar, las emociones no se refuerzan. Y la gente cree que no, las emociones no se refuerzan, dice. Sí se refuerza, y el miedo lo refuerzas. La psicología y la neurociencia te dice que es una emoción involuntaria, claro que sí, pero
del miedo pasamos a la fobia. ¿Por qué? Por un reforzamiento de ese miedo ante un estímulo que yo no conozco, me asusta, me da miedo y mi entorno hace ver que sí, que es peligroso. Pero el miedo sí se refuerza, sí se refuerza. A mí me han criticado, hay mucha gente haciéndome vídeos diciendo que hay un tío por ahí, hay un hombre por ahí, que soy yo, Ricardo Valdivia de Forever Dog, diciendo que hay que ignorar al animal cuando tiene miedo. Por supuesto que hay que ignorar al animal. Y ahora la pregunta del millón. Pero entonces, Ricardo, ¿por qué nos dicen esto? Porque hay una gran diferencia entre las personas que promueven este tipo de información y yo. Yo trabajo para el bien del perro. No te voy a decir lo que tú quieras oír. Lo que a ti te gustaría oír, te voy a decir, contrólate. Es que, Ricardo, yo me siento mal. Lo siento. ¿Quieres tener un perro? ¿Quieres ayudarlo? Contrólate. Maneja tu emoción. Controla tu emoción. Piensa, razona. Eres un guía. Muéstrate como una autoridad ante él, dale confianza y seguridad, no des rienda suelta a tu cariño y emoción, que es lo que a ti te gustaría en ese momento, pero que no es adecuado para el perro. Amigo, no se abraza un perro, no se abraza un perro, porque refuerzas. Y no refuerzas el miedo como tal. Pero el miedo sí se refuerza, sí se refuerza. Y no refuerzas el miedo como tal. Pero el miedo sí se refuerza, sí se refuerza. Y no refuerzas el miedo como tal. Pero el miedo sí se refuerza, sí se refuerza. Y no refuerzas el miedo como tal. Pero el miedo sí se refuerza, sí se refuerza. Y no refuerzas el miedo como tal. Pero el miedo sí se refuerza, sí se refuerza. Y no refuerzas el miedo como tal. Pero el miedo sí se refuerza, sí se refuerza. Y no refuerzas el miedo como tal. Pero el miedo sí se refuerza, sí se refuerza. Y no refuerzas el miedo como tal. Pero el miedo sí se refuerza, sí se refuerza. Y no refuerzas el miedo como tal. Pero el miedo sí se refuerza, sí se refuerza. Y no refuerzas el miedo como tal. Pero el miedo sí se refuerza, sí se refuerza. Y no refuerzas el miedo como tal. 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 Refuerzas la situación. La situación es hostil y le haces ver que es más hostil de lo que parecía en ti todavía. ¿Vale? Bien, o sea que las emociones en sí no se refuerzan, pero tú vienes diciendo, y lo hemos visto, que las emociones sí se refuerzan. Y tú mismo estás diciendo que las emociones en sí no se refuerzan. O sea que vienes engañando a tu gente, a tu público, desde el año 2017. He ido poniendo las fechas para que la gente vaya viendo tu discurso, tu evolución. O sea que las emociones en sí no se refuerzan. Tú vas a reforzar el entorno, vas a reforzar un comportamiento, vas a reforzar otras cosas, pero la emoción en sí no se refuerza, no lo digo yo, lo dices tú. Pero también dices que la emoción sí se refuerza. Las emociones sí se refuerzan, lo hemos visto, que lo dices. ¿Cuándo mientes? ¿Mentías antes a tu público, a tu gente, a tus seguidores? ¿Mientes ahora cuando dices que la emoción en sí no se refuerza? He empezado este vídeo con un vídeo que tú pusiste para reafirmarte en que sí, en que eso era malo, en que eso estaba equivocado, en que la ciencia, en que tal,
están equivocados, que el único que tiene la verdad absoluta aquí eres tú, para terminar diciendo todo lo contrario de lo que dices de ese vídeo. Porque es en ese vídeo donde tú dices y afirmas que las emociones sí se refuerzan. Las emociones sí se refuerzan, y lo dices. Para luego terminar diciendo que no, que las emociones no se refuerzan. ¿Qué es lo que decimos todo el mundo? Todo el mundo menos tú. Una emoción no se refuerza, una emoción. Tú vas a reforzar un comportamiento, no una emoción. Las emociones no se refuerzan y tú dices que sí, o decías que sí, o ahora dices que no. Es que aquí ya no hay nadie que se aclare. Yo no sé, tus seguidores cómo... y luego dices que tú quieres seguidores que piensen. Que tú lo que le pides a tus seguidores es que piensen. Pero que piensen en qué parte. Cuando dices que las emociones sí se refuerzan, o cuando dices que las emociones no, las emociones en sí no se refuerzan. Que es lo que decimos todo el mundo. Tú vas a poder reforzar un comportamiento, no una emoción. También lo dices tú, que la emoción en sí no se refuerza. ¿En qué quedamos? La agresividad. La mayoría de perros que muerden tanto a personas, a los propios dueños, o que paran ladrando a otros perros si se quieren pelear, no es porque sea un alfa, un macho dominante o una hembra dominante. Mucha gente que me ha llamado me dice, mi perro es dominante, y cuando he ido le digo, tu perro es inseguro, tu perro tiene miedo. Por eso se vuelven agresivos. ¿Por qué se han vuelto agresivos? Porque aprendieron a defenderse de esa manera. ¿Qué pasa? Cuando tienen miedo ante algo, hay dos opciones, salir huyendo o enfrentarlo, pero de esa manera. O sea, en la desesperación pues ya no me queda otra. Si yo tengo miedo de que alguien se me acerque, o salgo corriendo, y si no puedo correr, ¡zah!, lanzo el guantazo. Y veo que la persona va y se asusta. Le pego y se asusta, o hago el ademán y se asusta y todo el mundo me huye. Pues ya aprendí. Ya aprendí que de esa manera no se me acerca nadie. Y es lo que están haciendo los perros con miedo. Volverse muy agresivos con todo el mundo porque no hemos superado esa barrera del miedo. Bien, efectivamente, Ricardo, efectivamente. El perro se vuelve agresivo porque tiene miedo y lo gestiona. Él aprende a gestionar ese miedo. ¿Qué hace? El perro muerde y aprende que mordiendo o tirándose a morder repele ese estresor, eso que le causa miedo, ¿vale? Repele a otro perro, repele a una persona, repele cualquier acción que a él le dé miedo, ¿sí? Cualquier estímulo que lo estrese, que le da miedo. ¿Qué hace? Que él ha aprendido a gestionar ese miedo. Lo hemos dejado que él aprenda a gestionar ese miedo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hemos enseñado? Pues con tus consejos. Con el consejo de que se meta en una madriguera, con el consejo de no mirarlo, con el consejo de no hablarle, con el consejo de no hacer nada con el perro, dejarlo, ignorarlo, ignorar, y que el perro aprenda él solo a manejar esa emoción, cuando debe ser todo lo contrario, si no el resultado efectivamente es el que tú estás diciendo. El perro va a aprender a manejar esa emoción él solo. Y tiene dos salidas, o más miedo o agresividad. Agresividad para repeler ese estímulo, para repeler eso que a él le da miedo. Te acercas, te muerdo. Y como me ha funcionado, ahora lo refuerzo. Pero lo que estoy reforzando es el comportamiento, como bien dices tú y como bien decimos todos. No estás reforzando el miedo. Que tú dices que sí. Primero dices que sí. El miedo sí se refuerza. El miedo sí se refuerza. El miedo no se refuerza en sí. No, claro. Lo que refuerzas es un comportamiento. Y es lo que estás diciendo aquí. Estás reforzando el comportamiento que el perro ha aprendido a gestionar. Y nosotros lo que debemos hacer es enseñarle a gestionar ese miedo. Porque el miedo no se lo vas a quitar. Y mal si le quitamos el miedo. Tú o yo o cualquier modificador de conducta, cualquier educador,
lo que vamos a hacer es enseñarle al perro a gestionar ese miedo, a que el perro aprenda a convivir con ese miedo y a saber que eso no le causa ningún mal, que puede estar perfectamente delante de ese estímulo que le causa ese miedo sin tener que atacar, sin tener que ser agresivo. Que como tú bien dices, y es verdad, ahí tienes razón y te la tengo que dar, el perro, esa agresividad es porque la ha aprendido, pero la ha aprendido justamente por hacer tus consejos, por seguir tus consejos, por dejar que el perro gestione él solo ese miedo. Y él lo ha gestionado de esa manera, a base de agresividad, con agresividad. En su momento ha atacado por lo que sea, le ha funcionado y se ha reforzado. Y es como él ha gestionado ese miedo. ¿Pero por qué? Repito, porque no le hemos hablado al perro, porque no le hemos hecho caso, porque lo hemos ignorado, porque le hemos metido en una caja y le hemos dejado al perro ahí. Y él dentro de esa caja ha aprendido a gestionar. Él dentro de esa caja, una de las opciones que tiene es decir, si alguien se acerca le muerdo. Y es lo que él ha aprendido. Y como bien dices, tienes razón en eso que estás diciendo. Pero tienes razón, pero te contradices. Porque el perro ha aprendido a ser agresivo porque él ha manejado ese miedo. Él ha aprendido a gestionar el miedo de esa manera. Porque no lo hemos acompañado en el proceso. Porque no le hemos enseñado lo que debe de hacer. Porque lo hemos ignorado. Porque no lo hemos mirado. Porque le hemos dado la espalda. Y eso cae por su propio peso. Eso es de lógica. Eso no hay que ser científico, ni hay que estar observando la naturaleza, ni hay que estar que la naturaleza te guíe, porque la naturaleza trae lo que tú estás diciendo ahora mismo, que el perro aprende a gestionar él la emoción y se ha vuelto agresivo porque le ha funcionado. ¿Y por qué le ha funcionado? Porque es como él lo ha gestionado. Y para eso estamos nosotros, para enfocar al perro y ayudarle a gestionar esa emoción. Ni más ni menos. Ayudarle a gestionar, no a quitarle el miedo. El miedo no se lo vas a quitar nunca. Ni a un perro, ni a una persona, ni a nada. El miedo no se quita. Ni se cura una herida. Me pega un tajo con el cuchillo y me coso, me la he curado. Tú puedes ayudarlo a superar esa situación, pero jamás le vas a quitar el miedo. Jamás. Y lo sabes. Tienes que decírselo a tus seguidores. Oye, os he estado engañando, he estado equivocado. He estado equivocado desde el año 2017, que me parece que es la primera publicación que hay. O sea, no sigáis mis consejos. Porque mis consejos terminan en esto, terminan en agresividad, terminan en mordeduras de perro y terminan en todo este tipo de cosas porque el perro aprende a gestionar su emoción él solo. Y eso es lo que no debemos hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Y lo que pasaría, le muerde la cara, claro, inmediatamente la persona se va a levantar porque no es lo mismo que te muerda el brazo a que te muerda la cara. El dolor, la herida y la preocupación, si te da en el ojo, en fin. Te levantas y te retiras a curarte. Aprendizaje del perro. ¿Ah? Se van. Soluciono mi problema del miedo. Lanzo la mordida y lo que me genera pánico, hago que se retire. La próxima vez que quieras coger al perro va a reaccionar mucho más fuerte. Efectivamente, justo lo que estamos diciendo. O sea, el perro ha aprendido a manejar, esa emoción. El perro ataca, al perro le funciona y la próxima vez va a atacar más fuerte. ¿Por qué? Porque le ha funcionado. ¿Por qué le ha funcionado? Porque él ha aprendido a manejar esa situación. Porque él ha aprendido a manejar esa emoción. Porque no lo hemos mirado, porque no le hemos hablado, porque no lo hemos ayudado, ¿vale? Simplemente lo hemos dejado que él gestione esa emoción a su manera, la ha gestionado así. Ahora cuando algo le da miedo, si te acercas, te muerde. ¿Por qué? Porque él ha reforzado esa situación. Él se la ha reforzado. ¿Cómo se la ha reforzado? Porque él ha aprendido que eso le ha funcionado. ¿Por qué hemos llegado al punto de que él le funcione eso? Pues porque no lo hemos ayudado, porque no hemos sido su guía,
porque no hemos sido un buen guía del perro, porque no hemos sido un buen compañero del perro, porque no le hemos hecho caso, porque no le hemos mirado, porque no lo hemos atendido, porque cuando ha tenido miedo le hemos dado la espalda, no le hemos hablado, no lo hemos mirado, lo hemos ignorado, lo hemos metido dentro de una caja, que esos son tus consejos, y él ha tenido que espabilarse. El perro se ha espabilado y el perro ha visto que a través de la mordida, a través del ataque, le ha funcionado. Y cada vez va a ir a más, porque cada vez se va a ir autorreforzando el solo, se va a ir retroalimentando el solo y le va a funcionar. Y si es un caniche, bueno, quizás con una patada te eches al perro. Pero si tienes un dogo argentino, ¿qué solución me das, Ricardo? Decirle ch. ¿Qué le digo al perro? Ch, ¿quieto? ¿Esa es la solución que me das? ¿Esa es la solución que le das al dueño de un dogo argentino que ataque por miedo? ¿Que le muerda, que se le tire porque tiene miedo? ¿Que le diga ch, ch, quieto ahí? ¿Esas son tus soluciones? O que te llame a ti, y haga una videoconferencia contigo. Esa es la solución, que te haga una videoconferencia, te envíe un vídeo y tú a través del vídeo le vas a ir diciendo, le vas a ir dando pautas a través del vídeo. A 60 euros la hora. Esas son tus soluciones. La solución del dinero. La solución de que te mande un vídeo, y tú a través de ese vídeo le vas a ir dando pautas y soluciones. Y vas a trabajar las emociones del dueño, no las del perro. Si le tienes miedo, nada, tú no le tengas miedo al perro. Coño, es que el perro se me tira, me va a arrancar un brazo. Autocontrol. O sea, tus soluciones, como hemos visto anteriormente, es autocontrol del dueño, que se autocontrole. El perro no, que se autocontrole el dueño y no le des, no le hables, no le des caricias, no lo ayudes a gestionar todo eso, no. Autocontrol, autocontrólate tú. Vamos a ver, esas son las soluciones que tú le das a tus seguidores. Y luego le dices que el perro se vuelve agresivo por miedo, porque el perro ha gestionado. Pero al perro ni lo miréis, ni lo toquéis, ni le digáis nada. Y luego le dice, el perro se vuelve porque ha aprendido y se ha autorreforzado a través del refuerzo positivo. Le ha funcionado y se vuelve. Y entonces cada vez va a más. Y cuando tengamos un American Stanford o tengamos un Doberman agresivo por miedo, le decimos al dueño que se autocontrole. Le decimos al dueño, autocontrólate. No te preocupes, tú autocontrol. Dale la espalda, que es tu zona vulnerable. Envíame un vídeo, que te voy a cobrar a 60 euros la hora y te voy a decir lo que tienes que hacer. Esas son tus soluciones. No me parecen, a mí no me parecen correctas. No creo que eso sea a mí, ni a nadie. Ni a nadie del mundo canino, a nadie que se dedique al mundo de la educación, de la modificación de conductas o del adiestramiento o de nada, de todo esto que tú hablas. No sé, piénsalo y coméntale a tus seguidores, coméntale. A mí me han criticado, hay mucha gente haciéndome vídeos diciendo que hay un tío por ahí, hay un hombre por ahí, que soy yo, Ricardo Valdivia de Forever Dog, diciendo que hay que ignorar al animal cuando tiene miedo. Por supuesto que hay que ignorar al animal.